Destino. ¿De qué se trata? Bueno, todos tenemos una fuerza, en cada uno de nosotros existe una fuerza gobernada por leyes que son tan reales como las leyes de la gravedad. Y esa fuerza nos está pidiendo a todos que despleguemos nuestro ser tal cual es, que expresemos nuestros deseos, nuestros propósitos y sobre todo que demos nuestros talentos, que es lo que el mundo está esperando recibir de nosotros como contribución. Nosotros no estamos aquí por casualidad, estamos aquí para contribuir con nuestra singularidad en este mundo, evolucionar y enriquecerlo. Si nosotros comenzamos a soltar todo aquello que hemos dado por cierto, todo aquel argumento de vida que hemos incorporado como propio, esa identidad que creemos que somos, todo aquello que nos han enseñado y nos dijeron que era por ahí el camino, si nos atrevemos a eso y nos atrevemos a que cada día encontrar las pistas, las señales y que cada persona que encontramos en nuestro camino logramos captar la maestría o el aprendizaje que conlleva con cada uno, lograremos encontrar nuestro propósito y nuestra evolución, porque este es todo un entramado, es un entramado en el que habitamos todos. Existe sí una singularidad que debe ser expresada, pero esa singularidad que nos identifica como seres humanos es la sumatoria de ese entramado. Ese sistema de pensamiento que le dio título a esta charla, lo estuve estudiando mucho a través de la historia cómo se fue desarrollando. Y si entendemos que desde un comienzo el hombre, a medida que fue evolucionando, fue incorporando una información de base que tenía que ver con la supervivencia. Y esa información de base puso su foco de atención en la necesidad de sobrevivir, es decir, el foco en la carencia, la necesidad de pertenencia, dado que era necesario sobrevivir, teníamos que lograr captarnos como clan para poder sostenernos, buscar seguridad, dado que el hombre primitivo sufría de las inclemencias climáticas, del poco alimento, pocos espacios con agua, depredadores que estaban continuamente al acecho. El hombre entonces debió buscar una manera de encontrar que pudiese sobrevivir hasta nuestra fecha. Toda esa información de carencia, de pertenencia, de necesidad de seguridad, la valorización a través de los logros, la competitividad, tener la visión de eres amigo o enemigo, toda esa información se estableció como una base fundacional en un software que habita en nuestra mente. Ahora bien, a través de la historia, ese software que es inmaterial, que está en nuestra mente y es la piedra fundacional de nuestro software, es lo que hace que diariamente condicione nuestra vida, condicionando día tras día nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Entonces vamos a hacer un viaje, un pequeño viaje por la historia. Estuve analizando distintos personajes de la historia y vamos a hacer este pequeño viaje para identificar cada uno de nosotros qué es lo que ha copiado en su software. A ver si se sienten identificados con todo lo que les voy a relatar. Vamos a comenzar con 400 años antes de Cristo. 400 años antes de Cristo, la época llamada la época dorada de de Aristóteles. Ahí vamos. Aristóteles hablaba de la búsqueda de la armonía en lo natural y para ello
sostenía que debíamos introducir en nuestra vida unos bastiones que tenían que ver con la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Esos eran los bastiones, los pilares que nos conducían hacia ese espacio de armonía natural. Ahora bien, para ello teníamos que introducir dos pasos básicos. Uno de los pasos era ver, pero la capacidad de observación sobre nuestro propio camino, tener la capacidad de entrar en un estado de introspección y poder observar nuestro camino y ver cómo estamos transitando. Y también tener en cuenta la observación de la experiencia ajena. Y el segundo paso que invitaba Aristóteles tenía que ver con discernir. Discernir es esa capacidad que el ser humano tiene de encontrar la ecología en cada acto antes que se produzca. Es decir, buscar el bien, ¿no? Eso es lo que expresaba Aristóteles. Pero después tenemos que 500 años antes de Cristo, es decir, un siglo después, aparece en el escenario Platón. Y en Platón vamos a encontrar el comienzo, la suma de la dualidad, de la separación. ¿Por qué? Porque Platón habla que el cuerpo es la cárcel del alma. Y partiendo de esa base, teniendo en cuenta que ya el hombre primitivo venía con la dualidad amigo-enemigo, o mato o muero, o comes tú o como yo, Platón nos habla que el cuerpo es el impedimento del alma, es la cárcel. Pero Platón ahonda más sobre el tema, teniendo en cuenta que fue la época en que la religión popular eran los mitos órficos que establecía que el hombre ha venido a la tierra a lavar culpas, a expiar. No podemos salir de eso. O sea, fíjense la información que fuimos incorporando, ¿verdad? Platón también habla de algo muy interesante, y es que cuando encarnamos esa verdad, ese conocimiento que ya tenemos como seres que somos, se pierde. Entramos en una amnesia del saber cuando encarnamos. Por lo tanto, tomando las clases de Sócrates, que fue su maestro, él expresó a través de sus escritos: solo sé que nada sé. Proviene de que nosotros tenemos que recordar, no tenemos que aprender, tenemos que recordar todo eso que ya habita en nosotros. Por supuesto que en esa época no existía la individuación, el yo, existía la polis, ¿sí? Es decir, todos estaban aunados dentro de esa estructura que le daba cuerpo. Por lo tanto, no existía la singularidad de pensamiento. Luego vamos a encontrar que dentro de lo que es Platón hay dos mundos por descubrir. Dentro de esos mundos tenemos el mundo de lo que nos indica que es ya, qué es lo que hemos aprendido, y existe un mundo que nos está esperando. Esos dos mundos están diferenciados por el sistema de pensamiento que tenemos. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo manejamos nuestra vida? Ese sistema de pensamiento que es inmaterial, no lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero vemos su consecuencia día tras día a través de lo material. Ustedes, si comienzan a observar su vida, se darán cuenta que es consecuencia del sistema de pensamiento con el cual han edificado su historia. ¿Cómo hacemos para poder modificar ese sistema de pensamiento? Entendamos que la mente lo único que requiere de nosotros es que la conduzcamos.
¿Por qué? A veces sucede que creemos que la mente es gobernada por alguien más allá que uno mismo. La mente necesita un conductor y no puede ser más que uno mismo. Una mente sin conducción y sin disciplina es una mente caótica. Si nosotros estamos expresando en nuestra vida, estamos viviendo experiencias caóticas, tenemos ahí una pista. ¿Qué cosas estamos emitiendo para que nuestra vida se exprese de la manera que se expresa? Vamos entonces ahora a entender un poquito a través de los siglos cómo se fue desarrollando el sistema de pensamiento. Y más allá de Platón y más allá de Aristóteles, que es lo que vemos antes de Cristo, vamos a encontrar que la primera vez que se habló del yo, que se habló de la singularidad, el yo consciente, fue a través de San Agustín, que fue conocido en sus primeros tiempos como Agustín de Hipona, que a los 19 años gobernó en su vida más la razón que la fe, pero a través de los años luego incorporó ambos conceptos como necesarios para poder llegar a evolucionar como ser humano. San Agustín explicó que la espiritualidad no era algo inmaterial, que trascendía lo inmaterial y tenía que ver más con un lugar para descubrir y habitar para llegar a conocernos y conectarnos con nuestra propia paz. Luego vamos a encontrar que en el siglo XVII un teólogo español escribió un tratado que se llamó Miguel de Molinos, y Miguel de Molinos fue el que fundó un movimiento llamado el quietismo. Ese movimiento exacerbaba la pasividad y expresaba dentro de sus conceptos que si la realidad era diseñada por el mundo exterior, que el mundo exterior se ocupe de tomar las decisiones por mí. Por lo tanto, el quietismo lo que nos invitaba era, de alguna manera, al abandono, a la no acción, a la desidia, la pasividad exacerbada. Ese movimiento, quietismo, estamos hablando del siglo XVII. Recuérdenlo, porque aún en la actualidad hay mucho de quietismo, ¿verdad? Estamos esperando a ver el mundo exterior que nos golpee la puerta y que nos dé la solución. ¿Alguien se siente identificado con ese movimiento? Todos. Todos. No hay quien en algún momento haya tenido la esperanza de que vengan a traerle la solución. Bueno, acá adentro, cada uno adentro tiene que buscar porque está ahí. Revisen en sus carpetitas mentales porque están las soluciones. Bueno, vamos a llegar ahora al siglo XVIII. Y con el siglo XVIII llega un filósofo maravilloso, a mi criterio, que fue el referente de la Ilustración, que fue Immanuel Kant. Immanuel Kant hablaba de sapere aude, saborea la razón, sé dueño de ti mismo, aprende a pensar, sé autónomo, deja de ser un muerto viviente. ¿Sí? No lo dijo Kant, lo dije yo, pero es una traducción de Kant, ¿sí? Pero en nuestras vidas vamos a darnos cuenta que encontramos a nuestro paso muchísimos muertos vivientes, ¿sí? Entonces, que estamos esperando que nos den ya todo aglutinado, pensado, estudiado. Yo ahora les voy a leer un texto de Kant maravilloso, teniendo en cuenta cuándo habitó este señor en este plano y cuánto ha dejado y cuánto tenemos que honrar todo lo que él expresó. Él nos dice que tenemos que dejar atrás el conflicto.
comenzar a conectarnos con el mundo de lo posible, con el principio de realidad, pero no quedarnos aferrados a los escenarios que nos invita la vida, sino que aprendamos a crear un nuevo escenario, por supuesto, siempre desde la ecología del bien propio y de los demás. Kant, aparte, dice algo muy interesante. Dice que nosotros tenemos 5 sentidos con los cuales percibimos la realidad, pero sería muy necio creer que eso es todo. Considera que hay una realidad mucho mayor que trasciende esos 5 sentidos y que nosotros de forma consciente no tenemos acceso, pero que sería realmente demasiado necio creer que no hay algo mucho mayor, porque nuestro cerebro hoy no logra captarlos. Immanuel Kant expresó que la realidad es lo que el receptor es. Eso es lo que él expresó. Entonces, estamos hablando del siglo XVIII, 1784, para mayores datos. Realmente fue un visionario este filósofo. Y vamos a pasar a otro filósofo más, bastante controvertido, siglo XIX, William Nietzsche. Y Nietzsche hablaba que la decadencia del hombre provenía ya de la época de los griegos. ¿Por qué? Porque decía que cuando el hombre va en contra de la voluntad, de sus instintos y de su propia biología, comienzan a decaer como seres humanos. Por lo tanto, él lo que promovía era no pautas, no ética, no moral. Es más, él expresó, no es que no crean Dios, sino que yo lo mato para que no tenga autoridad sobre mí. Por lo tanto, Dios ha muerto. Es la famosa frase de Immanuel Kant, Dios ha muerto. Bastante controvertido, ¿no? Bueno, tenemos muchos seguidores de Nietzsche aún en la actualidad, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que sí? Sí. Están todos silenciosos. Bueno, siglo XVIII también tenemos otro exponente llamado Hegel, otro filósofo alemán, que expresaba que no hay vínculo entre dos personas que no exista una base fundacional que es la dominación. Por lo tanto, siempre existe una relación de amo y esclavo. Expresa que aquel que lleve sus deseos hasta las últimas consecuencias, dejando de lado su propia ecología, temiendo de la pérdida del vínculo, es aquel que va a ser el subordinado y el esclavo. Estamos haciendo este viaje por la historia entendiendo cuánto de todo eso seguimos expresando y seguimos viviéndolo en el 2018. Entonces, yo los invito a que pensemos juntos desde qué lugar hemos sido formados. ¿Cuánto hemos sido influenciados por estos sistemas de pensamiento? Estos sistemas de pensamiento que más allá que tienen que ver con referentes históricos, han moldeado nuestras conductas, nuestras formas de percibir y que de algún modo eso aún sigue condicionando lo que la humanidad está expresando. Solicitamos la iluminación, pero la iluminación está dentro. No tenemos que estar buscándola afuera. Solo requerimos empezar a introducirnos en ese espacio inmaterial que nada más requiere que empecemos a mirarnos. ¿Desde qué lugar estamos funcionando? ¿Desde qué lugar estamos expresando al mundo nuestros deseos? ¿Desde los miedos? ¿Desde las carencias? ¿Desde la necesidad de ser reconocidos, de la pertenencia? De la necesidad de estar continuamente luchando y en la competitividad? Es muy importante registrar
el sistema de pensamiento, porque solo cuando llevamos a la conciencia el sistema de pensamiento, que es nuestro software natural, el que rige nuestra vida, es cuando nos convertimos en seres libres. Les recuerdo que no podemos servir a dos mundos. Uno es el mundo de lo establecido, el que ya nos da todo por cierto, y existe otro mundo que es el que nos invita a que pensemos por nosotros mismos. Y escuchando nuestro corazón, porque de eso se trata, unir mente, corazón, para que ambos resuenen con lo que el mundo les ofrece. Les voy a leer un texto de Immanuel Kant, muy corto, pero me parece muy interesante para compartir con ustedes. Y les voy a leer solo un pequeño texto de todo un escrito de él, que dice: la pereza y la cobardía son causa de que una gran parte de los hombres continúe a gusto con su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la naturaleza los liberó de ajena tutela. ¿Es tan cómodo no estar emancipado? Tengo a mi disposición un libro que me presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su conciencia, un médico que me prescribe dietas. Así que no necesito molestarme. Si puedo pagar, no me hace falta pensar. Ya habrá otros que tomen a su cargo tamaña tutela en mi nombre. Los tutores bondadosamente se han arrojado este oficio muy bien para la gran mayoría de los hombres. Considere el paso de la emancipación, además de muy difícil, en extremo peligroso. Después de entontecer sus animales domésticos y procurar cuidadosamente que no se salgan del camino trillado donde los metieron, les muestran los peligros que les amenazarían caso de aventurarse a salir de él. Pero estos peligros no son tan graves, pues con unas cuantas caídas aprenderían a caminar solitos. Ahora, ¿qué lecciones esa naturaleza espantan y le curan a cualquiera las ganas de nuestros ensayos? Es pues difícil para cada hombre en particular lograr salir de su incapacidad, convertirse en su segunda naturaleza. Le ha cobrado afición y se siente realmente incapaz de servirse de su propia razón, porque nunca se le permitió intentar la aventura de pensar por sí mismo. Principios y fórmulas, instrumentos mecánicos, de un uso o más bien de un abuso racional de nuestros dotes naturales, hacen a veces las ligaduras que le sujetan a este estado. Immanuel Kant, 1784. Me pregunto, ¿cuán entontecidos estamos con todas las redes sociales, con todos nuestros sistemas que nos invitan a cada vez estar más separados, más que estar más juntos? ¿Cuánto? De más está decir que estos filósofos que marcaron un momento de la historia nos están invitando hoy, en esta época en que estamos viviendo, nos invitan a reflexionar todos esos sistemas de pensamiento, cómo han afectado nuestra vida y cómo nosotros continuamos viviendo. Como vivientes, como pedía Platón, que comencemos a ser vivientes en vez de sobrevivientes. Tomar las enseñanzas de Aristóteles y trabajar la prudencia, la templanza, buscar la justicia sin volverse guerrero y confrontar. Platón hablaba de la dialéctica, que era el arte de argumentar, pero Platón hablaba del arte de argumentar a través de la confrontación, es decir,
confrontar para poder avanzar. ¿Cuánto en este sistema de pensamiento actual tiene que ver con confrontar? Para avanzar necesito generar un conflicto, siempre polarizando. Las polaridades siguen existiendo y lo que nos están pidiendo como humanidad en este momento para poder evolucionar es que unamos esa polaridad, que ampliemos nuestro mapa. Nuestra capacidad de poder expandir depende que aceptemos las diferencias con esas polaridades que hemos dado como enemigas. Seguimos declarando que hay gente que es amiga y hay gente que es enemiga. Gente que es aliada y que no lo es. Todos pertenecemos a un mundo que nos invita exclusivamente a conectarnos con la paz de las diferencias. Eso es lo que les quiero ofrecer hoy, que busquemos cada día encontrar la paz en las diferencias y para ello trabajar en la aceptación de esas diferencias, en la complejidad de nosotros mismos, del ser humano y sobre todo en la complejidad de todo aquello que aún se oculta y que a veces nos hace vivir de manera conflictiva el no entender las razones. No todo es lógico, no tengo por qué tener todas las respuestas y no tengo por qué aceptar lo que los demás me dicen como cierto si a mí en mi corazón me resuena algo diferente. Los invito a que piense cada uno desde qué lugar están trabajando con su sistema de pensamiento, desde la supervivencia, de la búsqueda de la armonía, desde el quietismo, desde la pasividad, desde la inercia, desde la confrontación, desde buscar mis deseos más allá de mi propia ecología, de mi mayor bien, no teniendo en cuenta que somos todos un entramado, que cada cosa que yo hago tiene una consecuencia, no solo en mi vida, sino que tiene una consecuencia también en la vida de los demás, aunque yo no tenga acceso a poder verlo, dado que todos habitamos en un micro, en una coordenada espacio-temporal, que es una ilusión en definitiva, pero ese micro, esa coordenada, nos permite solo poder establecer una ínfima visión de un universo mucho mayor. Solo cuando aprendemos a ser observadores de nuestra propia historia y de los demás sin juzgar, podemos empezar a tener un atisbo de lo que podría existir como macro en nuestra vida. La observación y la aceptación de los hechos, de todo lo que se me va desplegando en el día, es la posibilidad que nosotros tenemos de aprender a ser libres. Y esa libertad va solo a enraizarse en la vida si nosotros la aceptamos más allá del miedo que tenemos al desconocimiento. La seguridad es lo que continuamente nosotros buscamos y esa seguridad no existe, lamento comunicarlo. Vivimos en un estado de incertidumbre permanente, pero justamente esa incertidumbre es de lo que podemos tener certeza, pero si aprendemos a fluir con esa incertidumbre, nos daremos cuenta que la incertidumbre también es una ilusión, que ya somos todo, tenemos todo y que lo único que tenemos que permitirnos es conectarnos con ese entramado que ya tiene a nuestra disposición todo lo que precisamos para, como decía inicialmente, poder desplegar nuestro ser, nuestros propósitos y ver qué tenemos como talento para expresar en este mundo y colaborar para que el mundo se abra a una nueva conciencia mucho mayor, que es el mundo que nos espera. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto. ¿Quieres grabas? Vale, gracias. Bueno,
si alguien quiere preguntarme algo, encantadísima. Y si todo se entendió, fantástico. Estaba un poco nerviosa, perdónenme. A veces me pasa eso. Soy tímida de base, pero a veces me pongo nerviosa. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, ¿entendieron todo? Yo me voy feliz. Mi pregunta es un poco práctica, no solo a colación de lo que tú has dicho, sino un poco uniendo toda la información que recibo, o sea, como que mentalmente, intelectualmente lo entiendo. Yo no tengo problema con eso, ¿no? Pero cómo integrarlo de manera que baje aquí y que se convierta en un modo automático que transforme tu vida. Porque yo creo que estoy en un punto en el que soy consciente, o empiezo a ser consciente, de por qué mi vida es una serie de repeticiones, de bucle, ha sido duro reconocerlo, hasta lo he escrito, lo he identificado, el origen, pero ya no quiero detenerme en el origen, ¿no? Por ejemplo, me han ofrecido cosas, biodescodificación, hice una, pero no quiero detenerme ahí. Lo que yo quiero es, o sea, desplegar todo lo que sé que tengo, como que mi vida, a base de lucha, consigo sobrevivir. Pero yo sé que soy mucho más grande que eso que desarrollo y que consigo, ¿sabes? Y por mí, y también por el resto, porque yo, por ejemplo, mis valores, también tengo muchas cosas que mejorar, tal y como yo he aprendido, por ejemplo, son la empatía, la generosidad, la habilidad en la comunicación. Tanta empatía tengo que me pongo tan a favor del otro que me pierdo, ¿no? Trato de bien, bien. Cerramos tu pregunta específica. ¿Cómo integro? Sí. ¿Cómo integro la teoría a la experimentación? Somos todos reyes de la teoría, ¿eh? Tenemos máster, tenemos la fantasía que si yo incorporo la teoría, por ósmosis ya la voy a experimentar. No existe eso. Hay una palabra que es clave. La palabra clave es coherencia. Coherencia. ¿Qué implica? Sé cuál es mi sistema de pensamiento, sé cómo funciono, ya me doy cuenta, ingreso, como tú dices, en automático y entro en una vorágine de cosas, entro como un estado absoluto de pasividad de mi conciencia y cuando termino me doy cuenta con el resultado y digo, uff, de nuevo, el bucle. ¿Qué sucede conmigo? Bueno, primero me observo y me escucho. Fundamental. Nosotros actuamos, como tú hablabas de la lucha, el cerebro arcaico nos invita continuamente a la reactividad. La reactividad son las pulsiones instintuales. Por lo tanto, dentro de esas pulsiones instintuales, lo que hace es neutralizar mi tercer cerebro, que es el que tiene la capacidad de poder plasmar una estrategia, de pensar en la ecología. Mi cerebro arcaico no piensa en ecología, no busca la verdad, no busca el bien, lo que busca es salir del apuro. Entonces, cuando nosotros continuamente estamos haciendo las cosas para salir del apuro, no estamos actuando desde la serenidad. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es saber que la teoría no es la práctica. Para yo poder incorporar la teoría, tengo que aprender la coherencia de observarme antes de actuar y de escucharme antes de hablar. Generar lo que se denomina un vacío. Yo esto lo hablo muchísimo en mis consultas, el famoso vacío saludable. El vacío saludable es ese espacio ecológico que hay en este momento entre tú y yo que permite que yo pueda oírte y que encuentre y modele la forma de llegar a ti, que eso se llama empatía, y poder darte una precisión en la forma en que tú me estás solicitando ayuda. ¿Me entiendes? Entonces, fuera la reactividad y entender que lo primero que tengo que hacer es perdonarme. El perdón es fundamental. Primero tengo que aceptar que estoy con un sistema de pensamiento arcaico. Segundo, me perdono. Me perdono porque la impunidad del ignorante. Si yo desconocía bajo qué sistema estaba estableciendo mi vida,
tengo la impunidad del ignorante. Ahora que lo sé, tengo que hacer algo distinto. Si sigo pensando lo mismo, sintiendo lo mismo y haciendo lo mismo, esperando un resultado distinto, eso se llama incoherencia. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es hacer una lista de todas aquellas cosas que estoy viviendo en mi vida y que generan lo que yo llamo caos. La vida caótica tiene que ver, como decía anteriormente, con falta de disciplina. Falta de disciplina. Disciplinar el cerebro que es la expresión física de la mente, disciplinar la mente es muy fácil, pero requiere una conducción sistemática diaria. Si yo pretendo en un seminario de 2 días aprender eso y ya me voy, estoy entrando en un mundo de fantasía. Requiere de mí disciplina diaria. Como me levanto a la mañana y me preparo el café, todas las mañanas tengo que conectarme con algo que se llama, escuchen bien, mundo interior. Mundo interior. A nosotros nos formaron para actuar hacia el mundo exterior. Hemos sido modelados. Ese sistema de pensamiento está establecido para que nosotros estemos actuando de acuerdo al mundo exterior. Nadie nos enseñó a cómo hacemos para mirarnos. No sabemos hacerlo. Es más, es una zona incómoda, espinosa. Es salir de nuestra zona de confort, empezar a incorporarnos en ese espacio desconocido y que nos promete algún que otro conexión con el dolor. Y a veces esa es nuestra incomodidad. Siempre preferimos ver el mundo exterior. Entonces, el mundo interior implica empezar a oírme. Todas aquellas necesidades que yo considero que los demás me tienen que proveer. Ahí vamos al quietismo. El mundo es el que tiene que devolverme las soluciones. No existe eso. Cada uno crea su propio mundo, crea sus propias soluciones. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Que algunos tienen esa capacidad y otros no. Bueno, básicamente, es la señal. Básicamente, la diferencia fundamental tiene que ver con la voluntad. La voluntad es el eje fundamental. Yo, para poder modificar algo en mí, requiero primero de aceptación, perdón de mí misma y la voluntad de querer hacer algo distinto para cambiar eso. ¿Te respondí? Te respondí a ti y a cuántas preguntas más. No, gracias por tu pregunta. La herramienta se trabaja. Corazón, hay muchas. Se requiere. Todos en algún momento de nuestra vida hemos requerido de acompañantes terapéuticos que algunos se niegan y está perfecto, cada uno escoge lo que quiere. Considero que todos necesitamos, como digo yo, un pequeño tutor, ¿sabes? Un pequeño tutor para saber, yo siempre estoy acostumbrada a caminar por allá, no sé caminar por acá, pero hay alguien que me va a enseñar. Inicialmente requiero un nuevo paso. Pero esto es como el niño que empieza a caminar, ¿no? ¿Sí? Las técnicas se establecen en consulta, con trabajos terapéuticos, o al menos yo hago eso. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Tu nombre? Miguel. Miguel, hola Miguel. Habías dicho, has hablado de una palabra clave para mí, que es el caos. La sociedad es muy caótica, pero porque es reflejo de la persona, la máscara, no el individuo, es otra cosa. La máscara. Entonces, ese caos que hay en el mundo externo es porque lo tenemos incorporado, el software famoso del que tú hablabas. ¿Entiendes? Pero para hacer eso, para hacer desaparecer ese caos o disolverlo, tenemos que limpiarlo. El quietismo yo lo veo más en la línea del Wu Wei chino, del taoísmo, en el sentido de no hacer
¿Tu pregunta cuál es? De no acción. No, mi pregunta es que yo entiendo que si queremos arreglar el mundo, tenemos que empezar por nosotros. Los antiguos griegos hablaron del autoconocimiento, de que tenemos que empezar a conocernos a nosotros mismos. Si no, esto no se puede arreglar. Esto no se puede poner en orden. Pero dime tu pregunta. ¿Cuál sería tu pregunta específicamente? Que no logro captar la pregunta porque... Lo que quiero decir es que, bueno, es que había algunas cosillas que... Vale. Yo no pretendo enmendar la plana a nadie. No, pero voy a tomar algo que has dicho. Si me permites, voy a tomar algo que has dicho y lo voy a expresar un poquito más, me voy a explayar un poco más. Tú hablaste del quietismo y que tú lo relacionabas con el Wei Wu Wei, que así se llama, Wei Wu Wei. Bueno, el Wei Wu Wei en realidad está dentro del Tao y es una filosofía que nos invita a la acción de la no acción. La acción de la no acción no habla de pasividad. La acción de la no acción lo que nos habla de fluir con las cosas. En tanto que el quietismo lo que nos está invitando no es a la acción de la no acción, nos está invitando a la pasividad. Así fue diseñada con la creación del movimiento desarrollado por Miguel de Molinos. No voy a entrar en polémica porque, a ver, que está todo bien. Pero el Wei Wu Wei es otra filosofía que lo que nos dice es por qué no fluir con el estado de las cosas, por qué confrontar, por qué resistirnos a aquello que no es para nosotros, por qué resistirnos a un camino que se está desplegando y nos indica que es hacia otro lado. Cuando se nos cierran tantas puertas y nos aferramos a esas puertas que están cerradas para nosotros, nos quedamos aferrados a algo que no fue y no estamos permitiendo que eso que sí está para nosotros se despliegue. ¿Por qué? Porque nuestra visión en ese momento está ciega. Entramos en un estado de ceguera. Entonces, respondiendo un poco de lo que yo capté que tú expresabas, es que el quietismo, aunque el Wei Wu Wei toma... Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Tú eres feliz así, perfecto, lo que tú digas. Son dos filosofías distintas, con ciertas bases, ciertas similitudes, pero las dos son distintas. ¿Alguien más? ¿Ya no hay preguntas? Bueno, pues muy bien. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, Málaga. Gracias.